El Economista, podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Coffee Break, un podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablaremos de todo lo relacionado con el mundo del trabajo, el desarrollo de carrera y la política laboral en México y el mundo. El Coffee Break. Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Esto es el Coffee Break, el podcast del Economista, donde platicamos sobre el mundo del trabajo. Mi nombre es Gerardo Hernández y estoy con Felipe Morales. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Qué tal? Bien, gracias. Aquí contento de estar de regreso en esta cabina. Después de disfrutar la playa y todo, ¿no? Oye, y traemos hoy un tema muy, muy interesante. Ya sé que van a decir que cada vez que empezamos decimos que nuestros temas son interesantes, pero sí lo son. Y es algo súper relevante para todos, en general los que participamos en el mercado laboral de alguna forma, pero en especial para quienes están buscando empleo. Y es precisamente el tema del mercado laboral oculto y cómo acceder a él. No tiene que ver con algo, aclaro, no tiene que ver con algo esotérico, ni hechicería, no nada. Es algo que está a la vista, o sea, está frente a nosotros, pero no lo vemos. Oye, mira que ahora las sesiones de Zoom sí se han convertido como en temas espiritistas, ¿no? Están ahí, me alcanzan a ver, me escuchan. Pero no tiene nada que ver con eso. Mercado laboral oculto, o sea, qué interesante. Y si tú estás en estos momentos buscando empleo, si no tienes trabajo, o si tienes trabajo y estás en la computadora del trabajo buscando empleo, porque también puede pasar, de verdad que esto te va a interesar. ¿Y quién mejor para hablar del tema que nuestra invitada? Jessica Cambray. Ella es coach de empleabilidad y de marca personal, CEO de Reclutamiento Superior de México y Top Voice LinkedIn. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y fíjate que justo, ¿no? Lo que acabas de mencionar, cuando he llegado en algún momento a platicar con alguien del famoso mercado laboral oculto, todo el mundo se queda de ¿qué es eso? Pero, amigos, si existe, espérense, bueno. Es real. Espérense tantito y se los vamos a decir. Es real, y aquí lo van a descubrir. Muchas gracias, Jessica. Oye, aquí tenemos una tradición, Jessica, ya casi vamos a declarar patrimonio. Patrimonio del Coffee Break. ¿Cuál fue tu primer empleo? ¿Cómo empezaste tu carrera? Bueno, empecé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero ahí fue como en la parte del becariado. Pero ya oficialmente entré a una revista que se llama Simo. Wow. Pero fíjate, bien curioso, ahí entré yo como analista de bases de datos. Qué interesante. ¡Qué divertido! Sí, suena bien. Lo que uno quiere cuando entra a estudiar, ¿no? Ajá, entonces, entré, porque en la universidad estuve haciendo investigación, entonces era muy buena con los programas de estadística y todo. Entonces fue como lo primero que busqué y me contrataron. ¿Pero te gustan los números entonces hasta la fecha? No me gustan, pero soy buena en esas. Entonces, pues como que fue lo primero que encontré y ya estando en la revista, lo que hace, o en ese momento hacía esa revista, era de que levantaba encuestas vía telefónica, pero pues eran encuestas de percepción de políticas públicas y demás. Entonces había que hablar a los directores de empresas o CEOs, pero había que conseguir pues el agente de call center, ¿no? Entonces yo así como de, ay, pues está padre, pero no quiero hablar por teléfono porque pues, no. Y ya después vi que estaba como el área de recursos humanos donde reclutaban, pero no nada más era como el reclutamiento pues normal de un call center, sino tenían que ser chavitos que tuvieran disponibilidad de trabajar 4 o 5 horas, claro, pero que tuvieran una conciencia de lo que son políticas públicas y, o sea, como que era un perfil muy específico. Entonces, pues a la empresa les dije, pues creo que yo podría ayudarte, porque en mi escuela hay un montón de perfil y pues yo seguía yendo a la escuela para trámites y así, ¿no? Entonces dije, pues yo puedo ayudar, pero y me dijeron, pues sí, si quieres, inténtalo. Termina como la base de datos que estaba armando y te pasamos, ¿no? A recursos humanos. Dicen, no va a haber una paga diferente, va a ser la misma y vas a tener que quedarte un poquito más porque tienes que terminar tu chamba y ahora que quieres hacerlo de arranque. Yo, no, pues sí. Y justo, así es como empecé en recursos humanos. Wow. Y no duré mucho ahí porque ya por medio de compañeros de la universidad me dijeron, es que hay una agencia de reclutamiento y está buscando reclutadores junior, o sea, con poquitita experiencia.
y ya fue como me empecé a meter al mundo de recursos humanos. Qué interesante. Oye, es bien curioso porque con los invitados que hemos platicado, pues muchos no empiezan realmente en recursos humanos su carrera, sino van como incorporándose poco a poco, el destino como que te lleva para allá, ¿no? Es como los periodistas también. Claro, por supuesto. Muchos periodistas que no tienen formación académica, pero sí. Pero tienen alma periodista. Sí, claro, exacto. Claro. Con eso se hace mucho también. Oye, Jessica, y ahora ya entrando en el tema y aprovechando pues toda esa vasta experiencia que has adquirido en recursos humanos, ahora sí, pues platícanos qué es este mercado laboral oculto y cómo lo desocultamos. Mira, te platico un poco. Este mercado, digamos que se refiere a vacantes que existen pero no son de dominio público. Okay. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros, cuando una organización tiene una vacante, lo primero que se hace, digamos, el primer paso es intentar cubrir esa posición con personas de la empresa, ¿no? Entonces hacen un proceso y demás. Si la vacante no se cubre, entonces empieza el tema de referidos, que es el mercado oculto, que es de, oye, ¿conoces a alguien que pueda adaptarse a la vacante y demás? Entonces, justamente yo por eso les digo que cuando están buscando empleo, ya sea que tengan un trabajo o que estén desempleados, que realmente mantengamos comunicación con excompañeros de la universidad, con profesores, con excompañeros del trabajo, y justo abiertamente, sin pena, de, oye, estoy buscando chamba, y ahí te dejo el dato, ¿no? Claro. Por sí, porque justo muchas vacantes se mueven así, por recomendaciones. Entonces, el tema es de que a veces la vacante nunca te enteraste que existió. O sea, nunca fue pública, o sea, entonces ese es un tema. Obviamente, por cierto tipo de regulaciones, las empresas no pueden contratar es que me recomendaron esta persona y ya, esta persona se va a quedar. Hay un protocolo en el cual sí o sí a ese recomendado tienen que meterlo o someterlo a un proceso de selección. O sea, no es como de que, me lo recomendaron y sí. Yo sé que hay empresas que sí lo hacen, pero la buena práctica es someterlo a un proceso. Entonces, cuando lo someten al proceso, es cuando muchas de estas compañías tienen su plataforma de carreras o su página de jobs. Ahora sí que en su página se puede decir que oficial, porque las compañías tienen como su página pública, la que utilizan como promoción de su marca, pero normalmente tienen un sitio externo, que es donde se suben cosas de la empresa, pero que es para el personal. Normalmente en ese sitio es donde se encuentra una base de datos, que pues sí es pública, la podemos ver, y ahí están todas las vacantes actualizadas. Entonces, cuando la empresa decide abrir, digamos, la posición para que ese recomendado compita con otras personas, lo hacen mediante esa, para que no sea tan masivo como una bolsa de empleo tradicional. Claro. Y también me imagino que el proceso no es tan largo, no recibes tantos postulantes, ¿no? No recibes tantos postulantes, y algo que, digamos que hay un beneficio, es que, por ejemplo, la gente llega filtrada por sí solita. Claro. Sí, claro. O sea, ella es como de, porque igual, aunque como sigue siendo, se podría decir que oculto, no es como que todo el mundo se meta a la página a encontrar la vacante. Normalmente es de, mira, esta empresa tiene esta vacante, y le comparten solo el enlace de esa vacante. Entonces, realmente mucho lo que pasa es que las personas no ven la base de datos completa, aunque sí está ahí, claro, pero la mayoría solo se registran a esa y ya estuvo, ¿no? Entonces, este mercado laboral oculto así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que a lo mejor inició el proceso con 1 o 2 recomendados y uno que se postuló, ¿no? Entonces, ya a partir de aquí inicia el proceso. Y normalmente, como te comento, ya son perfiles que sí vienen como filtrados, ya el proceso es mucho más corto. Sí, claro. Porque ya nada más digamos que es la entrevista con recursos humanos, la entrevista con quien sería su jefe directo, y luego la entrevista con el jefe de su jefe. Normalmente son 3 y hasta ahí terminó el proceso. Entonces, normalmente, digamos, si un proceso podría llevarse, no sé, 3 meses, siendo un proceso, digamos, público, en el mercado oculto puede reducirse bastante el tiempo. ¿Y es común? ¿Es muy común en las empresas o no es? Es muy común, es una práctica muy común. De hecho, justamente hay una estadística que publicó Michael Page, que habla acerca de que en promedio el 62% de las vacantes nunca se publican. Uf, qué
O sea, es un mundo. Claro. Entonces, fíjate que algo que sucede cuando yo hago este ejercicio con las personas que asesoro, les voy mostrando, ¿no? Mira, nos vamos a meter, le digo, dime una empresa, la que quieras. No sé, Netflix, ok, Netflix. Nos metemos a Netflix, su página de carrera, y primero vemos la base a nivel mundial, ¿no? Casi 3,000 vacantes, y es como de, ok, ninguna vacante de estas está publicada en una bolsa de empleo tradicional. Okay. Ninguna. O sea, lo que son este tipo de compañías no publican en bolsas de empleo. Sí, claro. Entonces ya filtramos, por ejemplo, en México, no, pues en México hay 80 y tantas. Siguen siendo vacantes que no están. Alguna que otra podría estar en LinkedIn publicada. Sí. Normalmente cuando las llegan a publicar en LinkedIn es porque de plano no se postuló nadie, no tienen recomendados, entonces ya es como que bueno, la lanzamos. El grito de auxilio. Exacto. Pero realmente, o sea, es muy poquito. Y sí son vacantes que tienen un plus. Por eso digo que es importante que el mundo sepa que estamos buscando trabajo, sin pena. Porque estas vacantes suelen ser pagadas por arriba de la media. Lo que normalmente nosotros estamos buscando en bolsas de empleo y demás, podemos notar que el salario es menor o si acaso igual a lo que estoy buscando, nunca mayor. Sí. Y en el mercado oculto sí está esta opción. Te pueden pagar más, o sea, pueden haber gaps salarial importantes y aún así la empresa te va a meter a proceso. Sí, y lo interesante ahí es que, bueno, a mí se me vienen dos cosas a la cabeza. Una, que cuando a uno le preguntan si recomienda a alguien, ¿no? Uno como trabajador, uno sí la piensa, ¿no? Bueno, depende si quieres a tu empresa o no. Pero uno sí la piensa, ¿no? O sea, más bien creo que ahí uno sabe si recomendar a alguien conocido o no, porque pues va el nombre de uno también de por medio, ¿no? Metes tu caballo de Troya. Sí, puede ser. Dependiendo ¿no? que también te caiga el equipo que lo está buscando, ¿no? Pero digo, si quieres, o sea, ser un buen referente, ¿no? Sí, claro, tienes que obviamente dar buenas referencias. Entonces, en ese sentido, creo que por ahí viene ese peso. Pero también creo que hay un factor en las bolsas de empleo. Yo pasé unos años pues importantes buscando empleo, me acuerdo, y ahí pues cuando ya estás en la desesperación, en las bolsas de empleo mandas a donde sea, ¿no? Aunque no te guste el empleo. Sí, y claro. Me imagino que este tipo de vacantes pues evitan toda esa masiva llegada de solicitudes, ¿no? Claro, y fíjate que haces un comentario muy acertado, porque en las bolsas de empleo, ¿qué sucede? Más o menos entre el 70 y el 76% de las personas postuladas no cumplen con los requisitos de la vacante. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita está pues esta parte del software que lee el currículum y demás, claro. Pero ese no está implementado en las bolsas de empleo. Entonces, si ponemos una vacante y en una semana tienen 200 CVs, pues el reclutador se tiene que echar los 200 CVs. Obviamente, normalmente esto no sucede. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor el reclutador leerá 50 currículums, de ahí saca sus ternas y sus entrevistados. Así al azar, ¿no? Exacto. Wow. ¿Qué pasa con los demás? Fueron currículums que nunca fueron abiertos. O sea, se quedaron totalmente ocultos. Entonces, ese es el problema con las bolsas de empleo. No es que sean malas, sino que yo muchas veces sí lo veo, es de que de a suerte volumen, que te haya tocado que quieran tu CV. Exacto. Oye, y ahora que mencionas el tema del CV, porque a mí me llamó mucho la atención, pues es algo muy usado, ¿no? Cuando buscas empleo, procuramos tenerlo muy bien, pero hoy, ¿no? Con el mercado laboral que tenemos actualmente, ¿tú cómo observas el tema del CV? O sea, ¿realmente nos sigue haciendo competitivos como talento o hay otras cosas que podrían, ¿no? darnos más posibilidades en la búsqueda? Mira, depende. Por ejemplo, cuando alguien ya conoce tu trabajo, no es tan relevante, porque a veces claro, es justamente de, oye, yo conozco a Gerardo y yo ya he visto su trabajo y te lo recomiendo, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes llegar con tu currículum feo, no pasa nada, ¿no? Porque ya te están recomendando. Ahí sí, pues puede haber una diferencia. Pero cuando no te conocen, el currículum es sumamente importante. Claro. Porque justamente la persona no te ha visto, no sabe quién eres, y entonces imagínate si llegamos con un currículum con faltas de ortografía, un currículum sin contexto, sin funciones, sin logros, pues al final no es algo que yo como reclutador me llame la atención y le quiera hablar a la persona. Entonces justamente digamos que la chamba del CV es hacer que te llamen. Claro. Ya a partir de que tú contestas el teléfono, ya
ya es tu problema. Exacto. Es otro rollo. Sí, exactamente. Qué interesante. O sea, digamos, muy recomendable, por ejemplo, todavía para las personas que van iniciando su carrera, ¿no? Claro, o sea, es sumamente recomendado trabajar un currículum y también estarse capacitando constantemente. A veces el tema, por ejemplo, con las personas recién egresadas es que realmente durante el tiempo que estuvieron en la escuela solo estuvieron estudiando hasta el servicio social y ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Normalmente les es más fácil colocarse a las personas que hicieron su práctica externa a la universidad, Claro, sí. que hicieron el servicio social por fuera, que estuvieron de apoyo con algún maestro, o sea, el hecho de que hicieran más actividades que solamente la universidad les abre mucho más Sí, claro. el campo laboral. Sí, por Entonces, supuesto. en esa parte sí es como, pues sí, invitar a los chavos que, digo, yo sé que es más trabajo y todo, pero créanme, sí vale la pena, y sí vale la pena a lo mejor invertir un poco más de horas de tu semana en proyectos extra o demás, porque eso sí te abre un campo en la parte laboral, también en la parte de cómo comunicarte, cómo desenvolverte. Entonces, sí es mucho más sencillo, porque sí me ha tocado por ejemplo, asesorar personas que están saliendo de la escuela y no saben hacia dónde, ni qué es un CV, ni, o sea, nada. Entonces, pues obviamente tener estas mejores oportunidades laborales sí llegan y demás, pero es importante que nosotros entendamos que debemos de hacer un trabajo previo para que estas oportunidades sí existan, porque si no, justo empezamos con empresas que obviamente, pues digamos, abusan un poco de la situación, Sí. ¿no? O sea, ofrecen salarios mínimos, o hay una beca que brinda el gobierno, pero no es al estudiante, es a la empresa. Es de, si tú contratas a alguien, yo te voy a dar a ti un dinero como empresa y tú se lo vas a dar a la persona, ¿no? Muchas empresas hacen eso. Por eso cuando tú llegas a ver anuncios en estas bolsas de empleo muy famosas, ofrecen como que exactamente esa cantidad. La empresa no te está pagando, te está pagando Sí, claro. el gobierno Y y es ellos limitada, te están dando. exacto. Es limitada porque limitado. puede estar 12 meses. Todos Exacto. sabemos de qué estamos Sí, hablando. sí. Entonces- Ya dimos muchas pistas. Sí. Y en ese sentido decías algo hace rato, me gustaría vincularlo con el tema del CV, porque decías, ya hay programas para filtrar, ¿no? Y cómo la persona puede adaptar su currículum, porque algo que la gente tiene que entender es que pues el currículum que hiciste hace 5 años, por favor, actualízalo, ¿no? Actualízalo si vas a buscar empleo hoy. A veces está ahí guardado, como y uno ni se acuerda en qué carpeta tiene estaba la telaraña, computadora, ¿no? Y ya lo sacas y lo mandas pensando en que, bueno, que es eterno y que va a durar sin necesidad de cambio. Pero, ¿cómo adaptamos un CV? ¿Es recomendable adaptarlo a cada vacante que aplicas o cómo lo adaptamos para estos filtros de inteligencia artificial? Mira, normalmente debemos de tener como un formato general sobre el que sí vamos a irlo adaptando, porque justo como te hablo acerca de este sistema, que se llama ATS, lo que hace es que digamos que hace primero un análisis semántico del currículum. Okay. Encuentra ideas y palabras clave. Pero él ya tiene el anuncio de empleo, el software. Entonces, ya que encontró esa información en el CV, intenta hacer un match entre el anuncio de empleo y las palabras y frases clave del CV. Si no hay coincidencia, te batea, ¿no? Claro. E incluso podemos notarlo, porque me postulo hoy a las 11 y a las 12:05 me dicen muchas gracias por participar. Sí. Lo que yo les digo, o sea, realmente en las prácticas que suceden en recursos humanos, sí, imagínate, un reclutador no te habla para decirte que te están descartando, Sí. mucho menos para decirte que tu CV no pasa. Sí, O sea, claro. eso lo hace un sistema. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es importante que sí lo adaptemos. Antes de postularnos, enviar el CV, revisa como tu currículum y el anuncio de empleo. Yo siempre les digo, hagan este ejercicio. Ve qué tanto se parece tu CV al job description. Claro. Si se parecen, puedes mandarlo. Pero si no se parecen, tienes que adaptarlo Sí, a que claro. sí o sí se parezca, porque si no, no te van a llamar. O sea, no vas a pasar el filtro. Sí, claro. Entonces sí es importante irlo adaptando y justamente como lo vamos adaptando acorde a cada vacante, vamos mejorando ese CV, digamos que Sí. ese borrador.
Sí. Pero sí es importante que no mandemos el mismo a todos lados o que nos llegan a pedir la carta de presentación. O sea, muchos copian y pegan la misma carta a todos. No, tampoco. Sí es adaptarlo, porque sí se nota, o sea, realmente es algo que sí se nota. Entonces, sí toman como muy en cuenta las personas de recursos humanos la forma en la que me llegó el currículum, el correo electrónico, incluso la manera en la que los candidatos dan seguimiento. Fíjate que me tocó una asesorada que me compartió un screenshot, ¿no? Que ella como ya estaba muy desesperada y le pone a la reclutadora, oye, por favor, mínimo esperaría que me den una retroalimentación de la entrevista, ¿no? Y ya me lo mandó y le digo, o sea, yo te entiendo. Y yo te entiendo. Le digo, pero el hecho de que tú se lo... Te entiendo, pero no. Y yo te entiendo, pero no le escribas así. Le digo, porque el hecho de que le dijeras ya mínimo, o sea, mándame una retro, es como... De cierta manera lo sientes que Sí, claro. como reclutador o que te están ofendiendo, que te están exigiendo, o que le digo, entonces, también en la forma del pedir está el dar. Entonces, le digo, es importante que tengas en consideración, ¿no? Y me dices que yo soy del norte, así hablamos. Le digo, sí, pero estás en Ciudad de México. Y también es diferente. Le digo, entonces, por favor, no, porque muchas veces por un tema de actitud, Sí, también. te llegan a descartar de un proceso. Sí, Oye, claro. me quedé pensando en esto de que compartas el mismo mensaje. ¿Te imaginas que te postulas para Pepsi y le dices a FEMSA, y siempre he querido trabajar en Pepsi, ¿no? Oye, Sí. oye, Jessica, y cambiando un poco en esta parte, o sea, también dándole algunas recomendaciones a las personas que buscan empleo. Yo siempre he dicho que las relaciones laborales son parecidas a las relaciones amorosas, ¿no? Al final, pues sí, hay un compromiso, pero digo, como en el amor, que a veces hay como esas señales que te dicen, esto va a estar bien tóxico, no te metas. ¿Cuáles serían como esas, no? O sea, cuando estás buscando Sí. empleo, de plano, o sea, esas red Sí, hay flags. red flags. Fíjate que sí, hay una psicóloga que se llama Deborah Tana que compara el proceso de selección con el proceso de citas entre seres humanos. Órale. Entonces, justamente, tanto nosotros como las empresas tienen red flags en el proceso. Entonces, en este caso, es importante que estemos muy alerta y que no nos gane la desesperación. ¿Cuáles son las principales? Yo creo que lo primero es que lo que tú leíste en el anuncio no sea lo mismo que te están ofertando en la entrevista. Ok. Ok. O sea, que después resulte que te piden más años de experiencia, que el sueldo no era ese, que era otro, Bueno, que si es que dice el sueldo, porque la mayoría de las vacantes no Es, dicen para, sueldo. para vender ollas. es para vender ollas, perfumes. Perfumes. Exacto, ¿no? Entonces, desde un inicio nos damos cuenta de esa parte, ¿no? Por ejemplo, ese es por un lado. Por otro lado, también la forma en la de cómo nos tratan. O sea, el hecho de que te citen a las 2 de la tarde y te estén pasando entrevista a las 4, no están respetando tu tiempo, Claro. o sea, toda esta parte sí es importante. La forma en la de cómo se dirigen contigo, o sea, por eso sí, justo como cuando salimos con alguien, o sea, realmente es poner atención en todo este tipo de situaciones. Yo muchas veces lo que les sugiero es que hay una parte de la entrevista en recursos humanos que se llama entrevista por competencias, que es una técnica donde el reclutador, digamos, que te sitúa en momentos que tú viviste en el pasado y te pregunta cómo actuaste. Okay. Entonces, en recursos humanos, ¿qué pasa si yo al reclutador le digo, oye, cuéntame, ¿cómo es el clima laboral aquí? Pues el reclutador te va a decir que ama su Está bien empresa, padre. que todos se Claro. quieren. Pues no te va a decir la verdad. Sí. Pero si tú digamos que pones un contexto y le puedes preguntar, oye, me gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál es el protocolo que siguen cuando hay una situación de acoso u hostigamiento laboral? Una mala empresa te va a decir que eso no pasa, cuando en Claro. todos lados Sí, por lo aquí menos tenemos pasa. casos de esos. Aquí no pasa. O te va a decir, no, pues eso se trata internamente y pues lo resuelven con el jefe, ¿ok? O una empresa que realmente trabaja en un protocolo Sí. te va a decir, mira, pues cuando suceden este tipo de cosas, paso 1 es esto, paso 2 hacemos esto, paso 3. Entonces ya te estoy diciendo que realmente sí es una empresa que está trabajando en la mejora de su clima laboral. Y el peor de los casos, hay empresas que se ofenden cuando les preguntas eso, ¿no? Sí. Entonces, es justamente como pues si sales con una persona y le dices, oye, ¿eres fiel? Pues el que se enoja, pues es como que, híjoles, como Sí. que no
no eres muy fiel. Pero, y eso implica tomar un rol más activo en la entrevista, ¿no? Claro, Porque exacto. finalmente a veces la gente va a que le hagan preguntas, ¿no? Exacto. Y es como muy común que al final te preguntes, ¿tú tienes preguntas para nosotros? Y la persona dice, no. ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Y es sano, que, es fíjate sano que también. pasa que hay un poco de esta mentalidad en el que pues estamos como, es que yo estoy buscando empleo, ¿no? Yo soy la persona que ellos, pues están entrevistando. A mí me van a dar la oportunidad. Ojo, no. Sí. Esto es un ganar-ganar. La Claro. empresa está también lucrando con tu chamba. Entonces, Sí, no, claro. no lo tomes como de que me están haciendo un favor. ¿no? No. Sí. Es de, ok, yo tengo esto que ofrecer, ahora yo voy a hacer las preguntas, ¿ustedes qué pueden ofrecerme a mí? Sí, claro. Sí, Okay. y que también así, me pongo a pensar ahorita, Jessica, porque a veces no cuestionamos tampoco nosotros como candidatos y o sea, ya pues, avanzamos y de pronto nos damos cuenta que la realidad es muy distinta, ¿no? Y nos llevamos una decepción tremenda. Es correcto, por eso es importante que hay cosas que depende de la persona, son sus no negociables, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor hay personas que me dicen, a mí no me importa el clima laboral, yo soy súper resiliente, mientras me paguen muy bien, me aviento a la empresa más tóxica, está bien, pero hay personas que para ellos, o sea, su centro es la estabilidad emocional. Sí, claro. Entonces es de, no, yo sí necesito una empresa donde todo el mundo se lleve bien, donde me puedan integrar al equipo, que realmente se sienta cómodo trabajar, ¿no? Entonces, dependiendo de nuestra personalidad si mi personalidad es así, mis preguntas van a ir dirigidas hacia a lo mejor temas de clima, cultura, liderazgo, ok. O si yo soy un perfil que pues busca más la parte económica y de una posición de prestigio y demás, bueno, entonces voy a preguntar en torno a esos intereses claro. que yo tengo. Pero sí es importante que nos preparemos para la entrevista, porque mientras más preparados, mejor vamos a poder identificar estas red flags. Sí, claro. Okay. Otros ejemplos que pueden pasar es el tema de los objetivos. Hay empresas que los objetivos que asignan están de locura. Entonces, me tocó justamente asesorar a una persona que se dedicaba a la industria cervecera. Entonces, la contacta un grupo y le dice el grupo que iban a lanzar una nueva bebida de esas como con refresco, y que esperaban que tuviera un tanto de porcentaje de éxito. Y me dijo, es imposible, dice, yo trabajé en esta empresa, teníamos el mismo producto, y me están pidiendo casi 4 veces el objetivo, dice, ni siquiera se alcanza, dice, no, o sea, y ya desde ahí ella dijo, me bajo porque el hecho de que no tengan claro que ese objetivo no es realista, claro. Me van a estar explotando, me van a estar quedando hasta tarde, regañando porque no se cumple el objetivo, cuando ellos no están haciendo un análisis de mercado desde su parte para verificar que el objetivo que están pidiendo no es real. Sí. Pues muchas red flags y hay que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos una sección aquí que se llama El dato detrás del dato y queremos analizar una información contigo. El dato detrás del dato. De acuerdo con el estudio Revolución Invisible de Page Group, el 68% de las personas, aunque muchas de ellas tienen empleo, están abiertas y son activas en la búsqueda de empleo, como decía Gerardo. Están ahí desde la computadora de su trabajo buscando otro trabajo. O escuchando el coffee break. O escuchando espero. Esperemos. Pero, ¿cómo ves que 7 de cada 10 personas estén abiertas a cambiar de empleo? Ha cambiado el paradigma del trabajo hoy en día. La gente ya no se casa con el mismo trabajo. ¿Cómo ves en general todo este panorama? Fíjate que sí, ya no es como hace algunos años que a lo mejor pues te quedabas en ese empleo y decías aquí voy a envejecer. Hoy en día esto es algo que ya no sucede por distintas razones. Primero, el tema de pues digamos que la economía muchas veces se centra en ciertas ciudades, ¿no? Del país o la región donde viva, ¿no? Entonces, es por un lado. Pero también por otro, el tema justamente de la tolerancia de las personas y que ahora entendemos justamente que merecemos un respeto, o sea, que ya hay un trasfondo, que no es normal que me traten de cierta manera. Sí, claro. Entonces, antes justamente estaba normalizado, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de nuestros padres o nuestros abuelos, es de que, pues es que es el jefe y pues es así, ¿no? Entonces, no, realmente hoy en día las personas justo tienen sus no negociables, es de, no, o sea, si la empresa mínimo no me ofrece esto, no me voy a quedar, ¿no?
¿Por qué? Porque al final es un momento en el que ahora sí las personas están viendo por su bienestar emocional y justamente creo que eso es algo que podemos notar mucho en cualquier red social que se habla del bienestar emocional, ¿no? O sea, ya quedarte en un empleo que te hace mal, donde, o sea, no es posible trabajar donde te hagan llorar, o sea, Sí. y ya hoy en día, pues, pocas personas resisten este tipo de situaciones. Entonces, muchos que justamente a lo mejor tienen un empleo es de, no, pues ya tengo aquí varios años y no me han ascendido y no me suben el salario, pues voy a buscar. O me están tratando mal, no, pues la verdad yo no quiero esto. Entonces, aquí ya cambió la mentalidad, ya no es de que pues aquí me quiero quedar y no, o sea, realmente no. En esa parte sí ya cambió mucho la mentalidad. Ahora sí que de este lado de México, en otros países todavía no. O sea, por ejemplo, podemos notar otras culturas o incluso empresas aquí, más a lo mejor las empresas orientales, todavía tienen un sistema pues bastante rudo con sus colaboradores, ¿no? Sí, claro. Entonces, donde está muy normalizado ese tipo de violencia. Entonces, hoy en día no, realmente las personas están poniendo en primer lugar su bienestar y posterior a ello incluso la parte económica. O sea, es algo que yo he podido notar, es de, no me importa que me paguen menos, pero que no me traten mal. Sí, claro. Qué interesante. Sí, que son cosas que no es que antes no ocurrieran, simplemente nos hemos hecho más conscientes, ¿no? De lo que esperamos. Más empoderados. Más empoderados también. E insisto, se parece mucho al amor. Ya también los matrimonios laborales empiezan a ser desechables. No, pero no, digo, pues las razones están ahí muy claras, claro. ¿no? Jessica, increíble, ya se nos acabó el tiempo, pero no nos gustaría despedirte sin antes que nos compartieras una anécdota de un aprendizaje que hayas tenido de tu primer empleo. Yo creo que el aprendizaje de mi primer empleo, yo creo que es justamente famoso dicho que si no hablas, Dios no te oye. Creo que justamente es eso, o sea, el hecho de que yo tenía un interés en cambiarme de área porque no me gustaba hacer lo que estaba haciendo, solamente tuve que pedirlo, ¿no? O sea, a veces justo en nuestra mente está, es que no, me van a decir que no, mejor ni para qué pregunto, ¿no? Claro, sí, entonces no, realmente preguntar, siempre va a haber alguien como con la mano para ayudarte, o sea, así como me ha tocado malas experiencias laborales, también me he encontrado con muy buenas personas que me han brindado la mano sin ningún beneficio, o sea, realmente por buenas personas, ¿no? Entonces, creo que es importante que nos comuniquemos, o sea, que si yo no quiero estar en algún lugar o que si quiero hacer las cosas diferente, que lo hagamos, porque hay una diferencia entre estarme quejando por algo que no sucede a actuar para que esto suceda. Y sabes que a veces, algo que yo he aprendido a lo largo de mi experiencia, es que a veces cuando tú detectas un área de oportunidad en una organización o algo que se pueda hacer mejor, lo más seguro es que tú estés capacitado para hacerlo. Por eso lo detectaste, ¿no? Entonces, si no hablas, ¿no? ¿Cómo van a saber qué puedes hacer? Y me quedo, qué gran mensaje compartes también, porque es también creo que parte de la responsabilidad que tenemos con nuestras propias carreras, ¿no? A veces esperamos que nos resuelva todo el entorno, cuando también nosotros tenemos una responsabilidad, ¿no? Jessica, de verdad, agradecerte que nos acompañes en el podcast, que compartas toda esta experiencia con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar las personas? Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales, principalmente en LinkedIn, así como Jessica Cambray, o en Instagram, Facebook, TikTok, igual Jessica Cambray, pero ahí sí es Jessica Cambray LinkedIn, para que me lo conozcan, pero en todas estoy. Buenísimo, muchas gracias, Jessica. Felipe, pues nos vamos, ¿no? Pues nos vamos, y recordarle a la gente en ese tema de las red flags, tengan mucho cuidado con las ofertas de empleo que llegan a través de WhatsApp o mensaje de texto, que le ofrecen miles de pesos por dar clics a videos. Tengan mucho cuidado, ningún empleo tampoco te ofrece trabajo por pagar, o sea, pagar para trabajar. También tengan mucho cuidado y pues sigan a Jessica en sus redes, porque ella siempre está dando información muy útil. Así que muchas gracias a todos por escucharnos, les recomendamos seguir oyendo los podcasts de El Economista, y gracias a todo el equipo que hace posible esta producción. Nos vemos pronto. El Coffee Break. El Economista Podcast.